Lo decíamos en el arranque del programa, comienza el debate. Hoy, primera, ¿no? Reunión de este plenario de comisiones por el tema de reforma política, las PASO, ahí está puesto el foco, eliminación, suspensión. Bueno, ¿qué va a pasar? Ayer hubo una reunión del bloque de Unión por la Patria. ¿Qué definió? Ya estamos en contacto con el diputado nacional de Unión por la Patria, Daniel Arroyo. Daniel, el gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Jorge Moure, buen día. Muy bien, buenos días y un gran gusto. Bueno, Daniel, ayer hubo reunión del bloque. ¿Qué definieron? Básicamente lo que definimos es insistir con lo que yo creo que es la prioridad, es que el gobierno tiene la obligación de tratar el presupuesto, que no puede tener 2 años de presupuesto prorrogado, y que lo primero que tendría que hacer es, en extraordinarias, tratar el presupuesto. Estamos hablando de un gobierno que hoy vive de veto, veta las leyes que se hacen en el Congreso, de decreto, hace un decreto, transforma, desregula 300 leyes y eso tiene vigencia, y va a tener 2 años de presupuesto prorrogado. Esto significa que va a manejarse con total discrecionalidad, sin ningún tipo de control. Un presupuesto va a manejar con un presupuesto que se hizo en el 2022 totalmente desfasado. ¿Qué va a suceder hoy en la práctica? Tenemos reunión de comisión. Si el gobierno consigue las firmas, logrará dictamen. Nosotros no vamos a acompañar ese dictamen, pero puede que el gobierno la consiga con otros bloques, y si es así, irá el jueves al recinto para tratar la suspensión de las PASO. Si nosotros no vamos a dar quórum, si consigue quórum el gobierno, bueno, ahí discutiremos en el recinto. Bueno, a ver, varios títulos, por lo menos. A ver, por un lado, no van a firmar el dictamen del oficialismo en el marco del tratamiento del plenario de comisiones que comienza hoy a las 2 de la tarde. Y por otro lado, no van a estar bajando al recinto, van a esperar a que el oficialismo tenga a los 129 diputados para poder avanzar con la discusión, y ahí sí, ¿no? Van a estar bajando para plantear sus rechazos, sus observaciones y sus posturas, ¿no? Exactamente. Hay que ver si consigue, si el gobierno efectivamente con todos los bloques que está hablando logra un acuerdo general para la suspensión de las PASO, debería, en teoría, conseguir las firmas y poder ir al recinto. Claro. A ver, consultando, Daniel, ayer gente del entorno del presidente Menem decían, bueno, la verdad nosotros estamos expectantes de la reunión de bloque que tenga el radicalismo para ver qué postura y qué posición va a tener. La cuestión es que pasaron a un cuarto intermedio para mañana, o sea, para hoy, y no hay una postura unificada. Además quieren garantías que ficha limpia se trate, ¿no? Ahí hay, me parece, un punto clave en lo que tiene que ver con las negociaciones que está llevando a cabo el oficialismo, Daniel. Parecería que la cosa empieza, por lo menos hasta ahora, 9:30 de la mañana, a empantanarse. Sí, es difícil entenderle la lógica al gobierno. El gobierno en diciembre, el día 4, dijo convocamos a sesión extraordinaria a partir del 5 de diciembre con estos temas. Luego no lo hizo. Después dijo convocamos a sesión extraordinaria a partir del 20 de enero. Yo estoy desde el 20 de enero esperando que eso suceda. No sucedió, y recién hoy, ya 4 de febrero, empieza a trabajar en comisión. Es difícil entenderle la lógica al gobierno, porque la verdad que yo tengo la sensación que va y viene todo el tiempo. Bueno, dependerá de cuánto consiga una mayoría. A mí me parece de verdad grave que no se trate el presupuesto. De hecho, hasta el PRO en su momento hizo un comunicado diciendo que era casi autoritario no tener presupuesto por segundo año consecutivo. Bueno, mira, la verdad es que depende de sus acuerdos o no. Lo concreto es más allá de lo que cada uno opina de las PASO, y yo soy de los que creen que no tiene sentido hacer tantas elecciones y trabajar con PASO de esta manera. Lo primero de lo primero, el tema del presupuesto no lo está tratando y se está tentando otra vez con tener 2 años con discrecionalidad absoluta. Para dar una idea simplemente de esto, es decir, estamos hablando de que el presupuesto con el que va a trabajar este año el gobierno se hizo en septiembre del 2022. Decía que iba a haber 60% de inflación en 2023, hubo 211%. El año pasado, 2024, hubo 120% de inflación. Eso quiere decir que cada ministerio a los 10 días va a haber agotado todo su presupuesto y va a tener que ir a pedirle al ministro de Economía que hay y que no hay, y no hay ninguna manera de controlar nada porque son montos totalmente desfasados
por el nivel de inflación que ha habido los 2 últimos años. Claro. Daniel, a ver, marcaste 2 temas interesantes. Marcaste tu posición, ¿no? Más allá de la del bloque que definió en la reunión de ayer, marcaste recién que no tiene sentido, ¿no? El tema de las PASO, votar tantas veces y demás. Eso obviamente me conduce a una pregunta que tiene que ver en el día de la votación y el día de la sesión y el día de la votación. Desde Unión por la Patria, ¿dieron libertad de acción a los legisladores? Lo que se definió es que no vamos a dar quórum, que eso es lo que yo decía. Sí. Si el gobierno tiene quórum, se verá. Mi mirada es que las PASO no tienen que ser obligatorias para los ciudadanos. O sea, que el que quiere ir a votar va a votar y el que no. Sí obligatoria las generales. Y que solo tienen que ser para el partido que tiene primaria. Es decir, si el partido A tiene 3 candidatos, bueno, hay una primaria y compite. Si el partido B tiene un solo candidato, no tiene que ir a ninguna primaria, va directo a la general. O sea, que sea una cosa acotada a los que quieran votar y a los que tengan que dirimir alguna candidatura, algo más de definición interna de cada partido. Esa es mi mirada. Habrá que ver qué sucede. Yo creo que el gobierno no tiene claro todavía el tema de suspensión, el tema de eliminación. El proyecto original incluía muchos otros cambios en materia electoral. Sí. Me parece que nadie sabe de qué se está hablando hoy en concreto, porque seguramente en sus conversaciones con otros espacios políticos estará cambiando la letra todo el tiempo. Claro. ¿Le llegó el borrador? No, estaba circulando un borrador ayer por la tarde, por ejemplo. No, a ver, los mismos borradores que los periodistas los tengo yo, lo tenemos todos los diputados. Lo que hay es una citación para hoy la comisión, para el jueves la sesión, sobre el proyecto original que hablaba de eliminar y de varios cambios en el esquema electoral. Entiendo que van a intentar, junto con los bloques con los que están conversando, hacer un nuevo borrador, pero hasta ahora todos son papeles que van y que vienen. En concreto, lo real y concreto es que todavía un proyecto que suspenda las PASO y puntos no está presentado. Lo pueden presentar hoy, pero no está presentado hasta ahora, ¿no? Desde Unión por la Patria, decías, Daniel, que no van a acompañar el dictamen del oficialismo. ¿Van a presentar un dictamen alternativo? Bueno, eso depende, la verdad que depende, eso sí que depende de qué pase de hoy en la comisión, de si efectivamente tienen, qué tipo de acuerdos llegan y qué termina diciendo no el proyecto. Eso va a depender realmente es más un tema de técnica parlamentaria. Lo real es que nosotros no vamos a acompañar el dictamen, ni vamos a dar quórum. Eso sí está claro. Qué bárbaro. Ayer estuve en el Congreso, bueno, te crucé, ayer estuvimos hablando, me crucé también con otros diputados y me dio esa sensación como en estas horas previas hay como un movimiento de ajedrez de que nadie quiere como dar un paso en falso. No sé si vos también lo estás observando de esta manera. Yo creo que tiene que ver con la dinámica de cómo lleva adelante las cosas el gobierno, objetivamente, y que en términos generales no es claro. Si recordarás lo que fue la ley base, eran 784 artículos que entraban, que salían, que de una manera, que de otra, y cada cosa, es muy difícil entender la dinámica general. Yo creo, más allá de mi opinión sobre el gobierno, que falta claridad. De hecho no sabemos de qué estamos hablando, dice suspensión, no suspensión, borradores que van, que vienen, que cualquiera los puede ver, pero me parece que ese es el problema primero. Yo soy claro, a mí me parece que está muy mal no tener presupuesto, pero mal de verdad, que pasa la línea de la democracia, porque el gobierno vive de veto, de decreto, y con 2 años de presupuesto prorrogado, y sí creo que no tiene ningún sentido seguir con ese sistema de paso, pero si hubiera claridad en el gobierno, sería todo más fácil. Me parece que es eso lo que hace, más allá de que el sistema político está fragmentado. Yo creo que es un gobierno que es como que va y viene, hace ensayo y error cada 5 minutos, y que es muy difícil funcionar así en un órgano colegiado. La ley base, nosotros empezamos a trabajarla en enero del 2024, terminó aprobándose a mitad de año, fue y vino con un montón de cosas que no tenían sentido. Es una dinámica rara la que tiene el gobierno, de verdad, poco práctica para discutir temas, ¿no? ¿Por qué pasa la línea de la democracia el hecho de no tener presupuesto? A mí me parece que pasa lo siguiente: el gobierno, por un lado, hace un decreto, transforma, modifica 300 leyes y eso sigue vigente. Decreto, no un decreto
de emergencia porque hay una crisis de una inundación en Bahía Blanca, sino que estamos hablando de cambia, desregula, transforma 300 leyes, entre otras cosas, como es una sociedad anónima deportiva, y cosas de todo tipo. Segundo, nosotros votamos una ley, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, por ejemplo, financiamiento universitario o movilidad jubilatoria. El gobierno se consigue 84, 87 héroes, que son un tercio de la Cámara de Diputados, y lo veta. Tercero, 2 años con presupuesto prorrogado, es de verdad ningún tipo de control. Yo sigo siempre las partidas de educación, yo sigo permanentemente qué hace el Ministerio de Educación, qué partidas, si se cumple, no se cumple. Sí. No hay forma de seguir nada, porque realmente no. ¿Cuántas personas va a haber con el tema vouchers educativos? Ni idea, porque no hay presupuesto, y estamos hablando del presupuesto que se hizo en el 2022. ¿Qué va a encarar el gobierno? El plan de alfabetización que plantea el gobierno, ¿cómo es? ¿De qué forma? ¿Con qué presupuesto? Ninguna idea. Tarjeta alimentaria, yo creé la tarjeta alimentaria, es una buena política, el gobierno la continuó y aumentó el monto, lo que a mí me parece que está bien. ¿Cuánto? ¿De qué manera? ¿A quiénes vaya? No hay metas, no hay ningún tipo de lógica de funcionamiento, y la verdad que es grave, porque eso le permite al ministro de Economía hacer y deshacer como quiere. Por supuesto que le sirve para el déficit cero, le sirve para controlar los recursos, pero es funcionar, es como darle la llave al ministro de Economía y decir usted haga lo que quiere, como quiera. Es pasar la línea de la democracia, todo junto, veto, decreto, 2 años de presupuesto prorrogado, es pasar una línea de manera, para mi modo de ver, es pasar las reglas de la democracia, que supone pesos y contrapesos y controles. Sí. De hecho, nunca se dio en el país que hubiera 2 años de presupuesto prorrogado. Ayer el presidente de la Nación, en una entrevista televisiva, argumentó el discurso de Davos, dijo que lo sacaron de contexto sobre la marcha del sábado pasado, habló del tren fantasma, habló de Kicillof, apuntó contra Cristina, ¿no? También dijo, pero acá desde el kirchnerismo y de otros sectores políticos y sindicales no salieron a la calle con el caso Guasora, el caso Espinosa, Alperovich, el caso Cecilia en Chaco. ¿Qué se le responde al presidente cuando hace ese tipo de observaciones? Yo estuve en la marcha, y en la marcha, a mí me parece que primero fue una marcha de muchas familias y mucha gente suelta, absolutamente así. He ido a muchas marchas, esta marcha fue muy de gente suelta y muy de familia. Y lo que le estaban diciendo al presidente es, ¿puedo dejarme vivir a mí como quiero? Si yo quiero formar pareja de una manera o de otra, hacer esto, es mi tema, el Estado no tiene que meterse. Vos que hablas de libertad todo el tiempo y que el Estado no se meta, no te metas conmigo, yo hago esto, hago lo otro, tengo esta manera de vivir, esta otra manera, el Estado no tiene que meterse conmigo. Eso fue la marcha, y lo que yo creo que impactó a la sociedad, decir, pará, ¿cómo te estás metiendo con mi forma de vida? Estamos en el siglo XXI, estamos ya transitando un cuarto del siglo XXI, hay cuestiones que hacen a la familia, a la organización, a las cuestiones de vida cotidiana, que están superadas, que cada uno hace lo que le parece, y que el Estado no tiene por qué meterte, por qué te metes con nosotros. Para mí ese fue el mensaje de la marcha. De verdad, digo, más allá de que pueda haber quien lo quiera capitalizar o no políticamente, es una sociedad que le está diciendo, no, esto no, esta parte no, esta parte es vida privada, usted, Estado, gobierno, no se meta con mi vida privada, que yo me manejo de la manera que quiero. Fue una marcha que... Tocó una fibra íntima de la sociedad, de verdad, digo, porque... es como que les dijo, pero pará, ¿qué te estás metiendo adentro de mi casa? Déjame a mí hacer de mi vida lo que yo entiendo que es mejor para mí. ¿Impactó o por la lectura que vos hacés, estamos en contacto con el diputado nacional de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, ¿impactó en el gobierno o creés que impactó la marcha del sábado? ¿Como la universitaria? Creo que impactó, pero en un sentido distinto, porque la marcha universitaria, había un debate, el gobierno decía que las universidades no servían para nada, tenía que hacer auditoría, que eran centros de adoctrinamiento, había un recorte presupuestario, había una política pública de debate, había algo que estaba haciendo el gobierno, eso es decir, che, esto no tiene que hacerlo. Esto fue pura especulación, puro discurso, no es que encaró una política, sino fue puro discurso. A mí me parece que, sinceramente, que la sociedad viéndolo a hablar al presidente en Davos, entendió que se estaba metiendo con su propia vida y que estaba excediendo una línea que no puede exceder, que es decir, déjame a mí vivir como yo quiero, porque es esa mi vida. Yo creo que en eso, no creo que tenga ningún impacto electoral, no creo que la gente que se moviliza vote lo mismo en absoluto, no creo que ninguno de los que estuvimos, yo estuve en la marcha acompañando, como voy a un montón de marchas, eso se correlacione con nada. Sí me parece que tocó algo de sentido de vida íntima, es decir, ¿y vos cómo qué? ¿Por qué vos me vas a decir a mí cómo tengo que vivir y que está bien y que está mal? En mi vida privada. En un gobierno que vive diciendo que su tarea, básicamente, es dejar a cada uno que viva como quiere y que el Estado no se meta.
El gobierno, por último, y agradecerte, Daniel, destaca y valora no solamente a la ministra Patricia Bullrich, sino a Sandra Petovelo por los logros que ha tenido en este flamante Ministerio de Capital Humano y control a las organizaciones sociales, haber destapado ollas y haber cortado chorros de lo que tiene que ver con los intermediarios, chorros en el buen sentido, y también en el mal sentido, como quieras interpretarlo, pero ha valorado mucho, ¿no?, el presidente Javier Milei el trabajo de Sandra Petovelo. Vos has estado sentado en su momento en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Tan bueno es el trabajo de Petovelo? El gobierno hizo dos cosas que están bien. Aumentó el monto de la asignación universal por hijo y aumentó el monto de la tarjeta alimentaria. Yo creé la tarjeta alimentaria. Es una buena política, claramente. Yo llevé la tarjeta alimentaria, es una tarjeta para que las madres compren alimentos para sus hijos. Yo la extendí hasta los chicos. Lo primero la hice con los chicos hasta 6 años, luego la extendí a las madres con chicos hasta 14 años. El gobierno la extendió a 17 años. Esas dos cosas han estado bien. Creo yo que no está viendo lo que está pasando en los barrios el gobierno. Es claro que no hay una explosión ni grandes protestas. No, claro. Pero hay un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro, que la pasa mal. El nivel de violencia, de vida cotidiana, mucha gente que está endeudada, que no le alcanza, que está mal. Esa cosa de implosión, y yo estoy mal sacado. Me rozo con alguien en la calle, a los 2 minutos terminamos los golpes a los hijos, estamos sacados todos. Una cosa de mal vivir, de tensión, que para mí la base de eso es que la plata no alcanza y que las familias se endeudan, y yo creo que no lo está viendo. Para mí, modo de ver, el gobierno ve la foto y dice, acá no hay protesta, no pasa nada, pero no ve la película. El nivel de degradación que está pasando en el interior de los barrios de la vida cotidiana es fuerte, de verdad. Y yo, por ejemplo, y se lo planteo al gobierno, creo que tendría que hacer una política de desendeudamiento. Acá el problema central es que todo el mundo debe plata, que no le alcanza la plata, y debe plata al 500% de interés anual en la financiera de la esquina o a la vuelta. Yo presenté un proyecto de ley y se lo digo al gobierno todo el tiempo, hacelo, que es que el que debe hasta 200.000 pesos, estamos hablando, el que debe 200.000 pesos es sacó plata para comer, para guardapolvo de los hijos o para el alquiler, no devuelva más del doble, ponerle un tope a la devolución, al menos desendeudar a las familias. Ese tipo de acciones de vida cotidiana, sí, a mí me parece que el gobierno no las ve. ¿Sergio Massa va a reaparecer o no, Daniel? Bueno, él permanentemente hace reuniones. Ayer tuvimos reuniones permanentemente con él por distintos temas. No sé si hace una reaparición en algún momento pública en términos de un discurso más tradicional, pero participa de la vida activa del Frente Renovador, claramente. Sí. Claro, pero todavía no es el momento. ¿O no es el...? No lo sé. A mí me parece que los patrones de la política tradicional hoy no existen. Digo, que alguien vaya y diga un discurso y eso aparece, no aparece. Me da la sensación que cambió mucho la forma de organizar y de hacer política por las redes, por varias cosas que mejor entiende es el gobierno, la nueva forma de comunicación, sí, para bien y para mal, porque el presidente vive hablando como si estuviera en Twitter todo el tiempo, entonces también es una cosa violenta cada cosa que dice, pero más allá de eso, me parece que había otras maneras de comunicar, que no es lo uno. ¿Qué pensaría en un actor político tradicional? Va a hacer un gran acto, hace un acto, dice algo y bueno, ahí está, apareció, no apareció. Claro. No creo que eso hoy sea lo masivo, por ejemplo. Entonces, creo que hay distintas, no sé qué es lo que hará Sergio Massa, pero hay distintas maneras de comunicarse hoy y en eso sí el gobierno ha entendido a las redes, el vínculo de la sociedad con las redes mucho mejor que el resto de la política. Daniel, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. No, gracias. Y una cosa, simplemente, sí, ha entendido bien el vínculo en las redes, pero como el presidente habla de manera violenta todo el tiempo, como si estuvieran las redes, sobre todo X, es vos que decís, andá, tomátela, es una cosa muy violenta cotidianamente. A quien no tiene la dinámica de las redes, le impacta mucho, decir, pará, ¿por qué? Digo, ¿cómo es que decís esto? Me parece también que si bien es cierto que ha cambiado las redes, sí, la forma de comunicación, no deja de ser un micromundo también. Sí, y me parece que también, que es una de las cosas que vengo hablando últimamente con los distintos sectores políticos y dirigentes y legisladores, es qué desafío van a tener para estas elecciones, qué tipo de lenguaje se va a utilizar en el marco de, bueno, hoy por hoy tiene un 40% de aceptación, más o menos el presidente Javier Milei, el otro 60%, ¿no? Ahí está dando vuelta y todavía no han podido, ¿no?, identificarse con ningún espacio,
me parece que el gran desafío de los partidos políticos es qué tipo de lenguaje, ¿no? van a utilizar para poder reenamorar a ese electorado que no los acompañó en la última elección. Sí, yo creo que es un tipo de lenguaje, por un lado, efectivamente, y por otro lado, para mí, solo va a funcionar la ejemplaridad. La ejemplaridad es gente que vive la vida cotidiana normal. Yo vivo la vida cotidiana, voy al almacén, al supermercado, me alcanza, no me alcanza, como cualquier argentino. A mí me gustó mucho la campaña en Uruguay. En Uruguay veía candidatos más de derecha, más de centro, más de izquierda. A mí me gustaba más uno, pero claramente era gente que uno decía, esto me lo puedo cruzar en el supermercado en cualquier momento, puedo andar por la calle, los puedo cruzar por la calle. Era gente normal, con distintas posturas, pero sonaba a personas que uno se los cruza en la calle. No es así la política argentina, en general. Y bueno, yo creo que la sociedad no solo es un tema de lenguaje, sino de ejemplaridad en ese plano. Gente normal que vive la vida cotidiana. Yo de verdad soy así y por eso lo veo. Y una cosa que me pasa todo el tiempo es que la gente me para por acá. Yo soy el primer político que he visto en la calle. Para mí la sociedad va a buscar eso también. A mí me gustó mucho la campaña en Uruguay, porque mi impresión, más allá de lo que proponía cada candidato, es que eran personas que uno dice, me lo puedo cruzar en cualquier momento en la calle, caminando, yendo por un lado o por otro, como cualquier argentino o uruguayo. Alberto Fernández no puede aparecer más en la calle. Eso es otra cuestión, de verdad es otra cuestión, pero para mí lo que necesitamos es ejemplaridad. Ejemplaridad, en mi opinión, la política, solo puede ser política el que le duele el dolor del otro. Y para que uno le duele el dolor del otro, tiene que entender el problema del almacén del supermercado, si tenés, no tenés, si tenés esto, lo otro. Si dicen algo fuera de eso, es difícil que lo interprete y lo entienda. Uno puede no dolerle el dolor del otro y ser un gran deportista, empresario o un montón de cosas. Ahora, política, en mi modo de ver, solo puede ser el que le duele el dolor del otro. Y para eso hay que vivir igual que el resto. Muchas gracias, diputado. Gracias y buenos días. Hasta luego. Daniel Arroyo, diputado nacional de Unión por la Patria, pasaba por Mañana Sí.